el Dios único y soberano sorprendió a la humanidad, a las huestes espirituales y a toda su creación en que aquel que murió y resucitó vive ahora dentro de los seres humanos para hacer su nueva vida y su todo suficiente. Todos los que somos cristianos o aquellos que nos llamamos ser cristianos, lo somos por cuanto aquel Cristo, es decir, Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó, ahora vive dentro de nosotros. La vida cristiana no consiste en que Dios nos dio algo fuera de Él. La vida cristiana consiste en que Dios nos dio a Él mismo. Es precisamente Dios impartido en el hombre por medio de su Espíritu, es a lo que nosotros le llamamos una nueva vida. Es porque Dios ahora habita en nosotros que nosotros podemos decir que tenemos vida. Amén. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente, pero en Cristo Jesús, dice la palabra, recibimos vida, pero esa vida que recibimos resulta ser que es Cristo mismo. Por eso Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Sin embargo, a esa acción, a este obrar y actuar de Dios con los seres humanos, que es precisamente el impartirse a los seres humanos que redime para hacerlos su templo y habitar en ellos, en nosotros, a ese acto de Dios, de tanta misericordia y bondad de Dios, es a lo que la Biblia le llama el misterio de Dios. ¿Cómo le llama? Fíjese bien, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3 lo siguiente con respecto a este misterio de Dios. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. A fin de conocer completamente el misterio de Dios. Y aparecen dos puntos. ¿Cuál es el misterio de Dios? El Mesías, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nadie jamás se imaginó y nadie jamás lo anunció que aquel Cristo que habría de morir y luego resucitar al tercer día, de lo cual sí hay profecías, pero nadie se imaginó y nunca fue profetizado que una vez resucitando, Él vendría a morar dentro de los seres humanos que Él redime automáticamente. Y eso es su misterio. Fue el misterio de Dios. El misterio de Dios es Cristo habitando en los seres humanos para ser nuestro todo suficiente. Pero ese es el misterio de Dios. ¿El misterio de quién? Pero resulta ser que hay un segundo misterio en la Biblia. El primer misterio, que es el misterio de Dios, y lo vuelvo y lo repito, es Cristo habitando en los seres humanos a través del Espíritu Santo. Es que Dios se imparte a nosotros como nuestra vida. Amén. Pero hay un segundo misterio, el misterio de Cristo, que es lo que compete a esta gran campaña. El misterio de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que existe este misterio? Bueno, dice ahí mismo en Colosenses, solo que el capítulo 4, versículo 3 al 4, lo siguiente: orando al mismo tiempo también por vosotros, por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Mesías, o el misterio de Cristo, por el cual también estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Y es que la Biblia no solamente menciona un misterio, que es el misterio de Dios, sino un segundo misterio que es complementario, y es el misterio de Cristo, o como lo dice esta versión, el misterio del Mesías. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? Pues dice así la palabra de Dios. Efesios 3, capítulo 3, del 4 al 6 dice: leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. El misterio de Cristo
consiste en que nadie jamás lo anunció. Nadie jamás se imaginó que aquellos que fueron salvados por Jesucristo, que aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero, que aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesús, ahora formamos parte de algo mucho más grande llamado la iglesia o el cuerpo de Cristo. Qué importante es entender que Dios dice en su palabra que hay un misterio, que es el misterio de Dios, que ningún profeta profetizó. Si usted comienza a buscar en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar profecías acerca de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, del nacimiento de Cristo, de la vida de Cristo, de la obra del Cristo. Pero nunca hubo una sola profecía de la habitación en el ser humano de parte de ese Cristo de manera espiritual, ni mucho menos que la habitación de ese Cristo en los seres humanos a manera espiritual era para formar y para crear un nuevo organismo llamado la iglesia, que a la vez iba a ser el cuerpo espiritual de Cristo mismo. Mi amada familia, la iglesia de Jesucristo, nosotros la iglesia, todos los cristianos en el mundo de todas las épocas, conformamos el cuerpo de Cristo. El misterio de Cristo se le llama misterio porque nunca nadie precisamente lo anunció. ¿Y sabe usted por qué nunca fue anunciado? ¿Por qué Dios nunca reveló eso? ¿Cómo es posible que Dios reveló que el Cristo habría de venir, que Él iba a morir? Pero ¿por qué nunca reveló la iglesia ni que Cristo iba a morar dentro de la misma? ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios capítulo 2, usted lo puede buscar porque no está en pantalla, versículo 6, creo que es 4 al 6, menciona precisamente de que si las huestes espirituales de maldad, si Satanás se hubiera enterado, hubiera sabido que una vez Cristo muerto y resucitado iba a habitar dentro de cada ser humano redimido, y que en todo el mundo se iba a propagar el mensaje del reino de Dios, el evangelio de Dios y la gloria de Cristo, Satanás nunca lo hubiera enviado a la cruz. Esa es la razón por la cual dice la Escritura que Dios cayó y no reveló a ningún ser humano en ninguna época que la iglesia iba a nacer después de la muerte de Jesús. Y por eso es que el misterio de Cristo, ¿sabe quién es? Usted y yo. El misterio de Cristo es que nosotros no somos seres individuales, que nosotros no fuimos salvados para vivir independientemente, sino que nosotros fuimos salvados y que juntos conformamos con todos los cristianos en el mundo el cuerpo de Jesús. Amén, mi familia. Y es que precisamente por eso el versículo es interesante. El versículo 6 dice lo siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fíjese bien, el misterio de Cristo, dice el versículo, no consiste en que los gentiles iban a ser coherederos, porque si usted revisa las profecías y revisa incluso la promesa que Dios le dio a Abraham, se va a dar cuenta que Dios le prometió la conversión de los gentiles, porque le dijo: en ti, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios ya había anunciado eso. El misterio no consiste en que los gentiles se iban a convertir, sino que en que los gentiles convertidos y los judíos convertidos, de los dos iba a ser ¿qué? Un nuevo y solo ¿qué? Cuerpo. Un nuevo cuerpo, el cual ahora se llama la iglesia. Qué espectacular, qué hermoso es entender que por eso la Escritura nos menciona a nosotros que en Cristo Jesús ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay gentiles, ya no hay ricos, ya no hay pobres, sino que Cristo lo es todo y está en todos nosotros, y que juntos conformamos lo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Por tanto, si nosotros entendemos esto, entonces debemos de comprender de que la iglesia entonces no es una organización hecha por hombres, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una religión, la iglesia no es ninguna institución humana, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia, como cuerpo de Cristo, no es otra cosa más que Cristo mismo manifestándose al mundo corporativamente.
Y es que precisamente este Cristo corporativo, Dios lo formó, Cristo lo formó precisamente para Él mismo manifestarse al mundo como el Dios Salvador. Pues precisamente la iglesia es esto. La iglesia es la expresión de Cristo al mundo. Cristo se sigue manifestando al mundo. Cristo sigue anunciando su salvación al mundo. Cristo sigue manifestando su gloria al mundo. Pero ¿a través de quién lo hace? De su cuerpo. Y este cuerpo es la iglesia. La hermosura de la iglesia, el misterio de Cristo consiste en que nosotros hemos sido llamados a formar parte de esta iglesia. Somos miembros del cuerpo. Mire, por eso es interesante entender esto. Cuando Jesús vino al mundo, recuerde que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es Dios mismo. Amén. Jesús es Dios. Amén. Y Él vino a encarnar. Pero ¿por qué encarnó? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, ¿por qué encarnó? Es decir, ¿por qué Jesús pidió un cuerpo a su Padre? Yo no sé si usted sabía que Jesús pidió el cuerpo. Claro, desde la eternidad ya había sido planificado esto, pero lo dice en otras partes de la Escritura, 1 Pedro capítulo 2. Pero qué interesante que Hebreo nos da un detalle, que fue el Hijo quien pide un cuerpo, pero ¿por qué lo pidió? ¿Y para qué lo pidió? Lo dicen 3 versículos. Hebreos 10 del 4 al 7 dice lo siguiente: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. ¿Pueda qué? ¿Cuántos estamos de acuerdo que el hombre nació muerto espiritualmente? Nacemos muertos espiritualmente. ¿Cuántos estamos de acuerdo que los hombres pecamos ante Dios? Ahora, una pregunta. ¿Cuántos estamos de acuerdo en que no hay sacrificio alguno que el ser humano pueda hacer, ni de macho cabrío, ni de toros, ni de gallinas, ni de nada? ¿Cuántos estamos de acuerdo que no hay ninguna ofrenda que Dios va a aceptar para perdón de pecados? La Biblia es clara en decirnos de que Dios no acepta ningún sacrificio animal para el perdón total y eterno de nuestros pecados, sino que Él solo iba a aceptar un solo sacrificio. ¿El de quién? El de su Hijo. Ahora, pero ¿cómo es posible que Dios sangre? ¿Dios tiene sangre? Dice la Biblia que Dios es espíritu. Amén. ¿Cómo es que Dios tenía que sangrar? ¿Cómo es que Dios tenía que morir? ¿Dios puede morir? No. Pero por eso el Hijo, que Él fue lo que pidió, porque sabía que su Padre no le bastaba el sacrificio de animales, entonces el que pidió, dice la Biblia, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. ¿Qué le preparó el Padre al Hijo? Un cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios tenía que ser manifestado en el mundo. ¿Cómo la gente puede recibir la revelación de Dios si no solamente a través de Cristo? Usted a través de una flor, si lástima que no traje ahorita que aunque sea un pedazo de zacate, si usted toma una hojita, ¿cuántos le hicieron el ejercicio de ponerlo en no me acuerdo ya los nombres, en esta plaquita de vidrio con un microscopio? ¿Cuántos han visto más de alguna vez plantitas o animales así? ¿Sí o no se ve maravilloso? Ok, a través de la naturaleza usted puede conocer lo creativo que es Dios. Sí. A través de la observación de la naturaleza usted puede conocer que Dios es creador de las cosas. Sí. Y no dice la Biblia que a través que los cielos anuncian que la gloria de Dios, que Dios es precisamente grandioso, creativo, creador. Ahora, pero observando la naturaleza, usted puede entender y comprender que Dios es Dios Salvador. Viendo un pedazo de piel de animal, viendo una flor, usted puede entender de que usted tiene pecado y que usted necesita ser redimido por ese Dios Salvador. No, porque la revelación especial de Dios no viene por la naturaleza, viene por ¿quién? Por Cristo Jesús. Por eso es que Jesús pidió un cuerpo para Él manifestarse al mundo y dar a conocer al Padre al mundo, para que todo aquel que lo viera a Él, ¿a quién estaba viendo? Al Padre. Y todo aquel que conociera a Jesús, ¿a quién estaba conociendo? Al Padre. Entonces debemos de entender que Jesús requirió un cuerpo para manifestar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso, ¿para qué Dios le preparó un cuerpo? Dice, pero me preparaste cuerpo. ¿Pero para qué? Sigue diciendo el versículo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces, he aquí vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. ¿Para qué Jesús pidió un cuerpo? Para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces digan conmigo, Jesús requirió de un cuerpo para expresarse al mundo y cumplir la voluntad del Padre. Digan conmigo, la salvación de los perdidos. Para eso Jesús requirió un ¿qué? Un cuerpo. Ahora, pero una vez Jesús es resucitado y Él asciende al cielo y se sienta en su trono, ¿cómo Jesús sigue cumpliendo la voluntad de su Padre? ¿Cómo Jesús se sigue manifestando al mundo? ¿Cómo Jesús sigue manifestando al mundo que Él es el Dios Salvador? A través de crear un nuevo cuerpo, el cual se llama la iglesia. No sé si logramos entender esto, mi familia. Es decir, mire mi familia, qué espectacular lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque así como Jesús requirió de un cuerpo físico cuando Él vino a la tierra para glorificar a su Padre y otorgar salvación al mundo, hoy de igual manera Él requirió de un cuerpo espiritual para Él seguir manifestándose al mundo, seguir glorificando a su Padre a través de hacer la voluntad del mismo. Mi familia, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia es el Cristo corporativo. Por eso podemos decir que la iglesia es Cristo mismo manifestándose al mundo. Yo no soy Cristo, usted no es el Cristo, pero todos juntos, nosotros, ¿quién habita en nosotros? Cristo. Por lo tanto, cuando todos nos unimos y trabajamos en conjunto, ¿quién se está manifestando? Cristo Jesús. No es Javier Domínguez, no es Juan Pérez, no es María, no, es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la expresión actual de Cristo al mundo. Jesús se expresa como Dios Salvador al mundo a través de su iglesia. Jesús glorifica al Padre a través de su iglesia. Es a través de la iglesia que el mundo puede conocer de que Dios existe y que ese Dios existente, Dios Salvador, a través de la sangre del Cordero. Y esa es la hermosura de la iglesia. Ese es lo precioso de la iglesia. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23 dice así: la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. ¿A dónde está Jesús también? En los cielos. Él está en los cielos. Y recuerda que Él vendrá con el cuerpo con que Él se fue. Él vendrá por segunda vez, mi familia, amén. Jesús vendrá y todo ojo, dice la Biblia, le verá. Jesús vendrá en un cuerpo glorificado, amén. Pero ¿cómo Él se sigue expresando en la tierra? Por un cuerpo, pero ¿qué? Ya no físico, sino ¿qué? Espiritual, el cual es llamado ¿qué? La iglesia. Es que dice la Biblia que Él está sentado precisamente en los cielos. Y Él vendrá por segunda vez en cuerpo glorificado, porque Él ya tiene cuerpo. Pero mientras Él está en los cielos, acuérdense que también es Dios y está en todo lugar obviamente, pero entendamos ahorita esto. La pregunta es cómo Él se sigue manifestando en el mundo. Versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice la Biblia, hablando del Dios el Padre, que Dios el Padre sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y digan conmigo, ya Jesús lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Ahora, por eso, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es que en el versículo 23, ¿cómo se le llama a la iglesia? La cual es, que dice, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es ahora la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo en la tierra. ¿Sabe usted qué significa la palabra plenitud? Significa llenura en extremo, llenura hasta sobreabundar, es extrema llenura. Es decir, así como dice el versículo, así como dice la Biblia, que en Cristo está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, si usted quiere conocer a Dios, ¿a quién tiene que conocer? A Cristo. ¿Usted quiere hablar con Dios? ¿Usted quiere percibir la presencia de Dios? Entonces usted tiene que empezar a tener una relación con Cristo. Excelente.
Digan conmigo, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Pero toda la plenitud de Cristo está en su iglesia. Es lo que está diciendo el versículo. Amén, mi familia. ¿Qué significa entonces eso? Que es por medio de la iglesia y solo a través de la iglesia que el mundo puede ver el reino de Dios operando día a día. Solamente por medio de la iglesia es que el mundo puede experimentar el amor de Dios. Solamente a través de la iglesia es que la salvación es ofrecida al mundo a través del mensaje del evangelio. Solamente a través de la iglesia el mundo puede conocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es la plenitud de Jesús. La iglesia no es la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Cristo. Pero por ser la plenitud de Cristo, entonces significa que la iglesia está llena de Cristo. Quien gobierna es Cristo. Quien es la cabeza es Cristo. Y a quien manifiesta la iglesia es a Cristo. Y esa es nuestra gloria. La gloria de la iglesia como cuerpo de Cristo es que nosotros manifestamos a Cristo mismo. La gloria de la iglesia es que mi nombre es Javier Domínguez. El nombre de este señor, de este que está acá, es David Salgado. Y así cada uno de nosotros tenemos un nombre individual. Cada uno de nosotros hemos sido salvados por la sangre del Cordero. Amén. Pero en conjunto ya no somos Javier Domínguez, ya no somos David Salgado, ya no hay Héctor Ricos, ya no hay Ingrid Domínguez. Ya no existe nada de eso, sino que todos juntos solo existe un solo ser que expresamos toda la iglesia en el mundo. Y ese ser es Cristo Jesús. Esa es nuestra gloria. Nuestra gloria como cuerpo de Cristo es que nosotros manifestamos a Cristo. Es que nosotros existimos para la gloria de Él, porque estamos llenos de Cristo y Cristo, su plenitud está en la iglesia. La iglesia manifiesta a Cristo al mundo. Esa es nuestra gloria. Amén. La iglesia es el Cristo corporativo. Es precisamente Cristo en la tierra manifestándose todo el tiempo. Pero por ser el cuerpo de Cristo, como lo menciona fuertemente la Biblia, y como dice también Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos formó uno solo, un solo cuerpo, un solo hombre, pues debemos de entender que por ser nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene características muy importantes que deben de ser reconocidas. Por lo tanto, en lo que resta del tiempo, quiero que veamos rápidamente 5 características propias del cuerpo de Cristo, de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay que entenderlas? Porque si nosotros no entendemos el misterio de Cristo como tal, yo le aseguro que usted no solamente se está perdiendo de la vida que corresponde a un cristiano, sino que posiblemente sea la respuesta a muchos problemas que usted está enfrentando en su vida. El hecho de que no esté funcionando como miembro del cuerpo de Cristo. Así que en esta gran campaña, el misterio de Cristo, nuestra función es entender el cuerpo, la función del cuerpo. ¿Qué es pertenecer al cuerpo? Pues ahora quiero hablarle en este día, a manera de resumen, de las 5 características principales de la iglesia como cuerpo de Cristo. La primera característica es que la iglesia es un organismo vivo, no muerto. La iglesia de Cristo en el mundo no se trata de doctrinas. La iglesia de Cristo en el mundo no es un asunto de filosofías, no es un asunto de hacer cosas. La iglesia cristiana en el mundo es un asunto de vida. Uno puede pensar como persona que uno forma parte de una iglesia porque nació en un hogar católico o en un hogar cristiano evangélico. Pero eso no le asegura a nadie pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Sino que los únicos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo son aquellos que han sido salvados y han sido regenerados por el Espíritu Santo y justificados por la sangre del Cordero. Es decir, la iglesia, ¿quién la compone? Digan conmigo, personas vivas. Los únicos que pertenecen a la iglesia de Cristo son aquellos que han sido regenerados o hechos nacidos de nuevo a través de la acción del Espíritu Santo en ellos. Mi familia, el cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Por lo tanto, la razón por la cual nosotros nos congregamos todo el tiempo es para recibir más de esa vida. La iglesia es un organismo vivo. Si usted no logra entender eso, entonces usted no va a entender por qué para nosotros es importante venir a escuchar la palabra de Dios, alimentarnos mutuamente. Jesús dijo, mi familia, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. La razón por la cual nosotros estudiamos la palabra, amamos la palabra, nos congregamos, nos discipulamos,
predicamos la palabra, sermoneamos la palabra, aconsejamos la palabra. ¿Por qué es? Porque somos un organismo vivo y necesitamos de la vida de uno al otro. Necesitamos de la vida de Dios en nosotros, no solamente para salvación, sino para vida eterna. La iglesia de Jesucristo como cuerpo es un organismo vivo. Por lo tanto, si la iglesia no transmite vida al mundo, nadie más lo hará. El único organismo por medio del cual Dios manifiesta su vida al mundo es a través de la iglesia. Por lo tanto, por favor, quiero pedirles algo en esta mañana. Que usted pueda comprender y entender que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo. En el cuerpo de Cristo no hay personas muertas espiritualmente. No estoy diciendo que en las congregaciones todos son convertidos. No, yo le aseguro que en esta mañana aquí hay personas muertas espiritualmente, que no forman parte del cuerpo de Cristo. Pero Dios le está haciendo la invitación en esta mañana a que formen parte del cuerpo de Jesús a través de su conversión y su reconocimiento de Jesús como Dios. Pero debemos de entender entonces la primera gran característica, que la iglesia es un organismo vivo. Pero esto nos lleva a una segunda característica, por cuanto la iglesia es un organismo vivo, y es que la iglesia es indivisible. Si somos un organismo vivo, así como usted tiene un cuerpo, y no usted puede dividir su cuerpo, su mano ni sus pies, porque estos morirían, así es igual los cristianos. La iglesia es indivisible, no puede ser dividida. 1 Corintios 12, del 12 al 14 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Son qué? Un solo cuerpo. Así también el Mesías. ¿Así también quién? Qué impresionante lo que dice el versículo. Así también es Cristo ahora. Cristo ahora ante el mundo es uno solo, pero es compuesto espiritualmente a través de muchos ¿qué? Miembros. ¿Quién de aquí en esta mañana es el Cristo? Que levante la mano el atrevido. ¿Quién dice ahorita mismo: yo soy el Cristo, yo soy Jesús? ¿Hay alguien que lo pueda decir, que levante la mano? Nadie. Pero aquí sí muchos van a levantar la mano. Pero ¿cuántos tienen a Cristo Jesús viviendo dentro de usted? Ah, ok, fíjese bien. Yo no soy el Cristo, amén. Ni usted es el Cristo, amén. Pero unidos espiritualmente, ¿a quién manifestamos? A Cristo verdadero, a uno solo. Ese es el misterio. El misterio es que nadie entendía eso. Nunca fue profetizado esto. Que todos individualmente, siendo redimidos en conjunto, todos manifestamos un solo ser, Cristo Jesús. Por eso dice el versículo: así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así es Cristo. Qué poderosa esa frase. Así es ¿quién? Cristo. Es decir, que su cuerpo espiritual es conformado por muchos miembros. Sigue diciendo entonces el texto: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto, debemos de comprender en esta mañana que no solamente somos creyentes individualmente, sino que somos miembros colectivamente. La iglesia de Jesucristo no se trata de cristianos, se trata de miembros. Yo no sé si usted entiende la diferencia entre un cristiano normal y un miembro. Es decir, un creyente es alguien que cree en Jesús, amén, y su enfoque es su propia salvación. Pero Dios nos salvó y nos hizo creer en Él para incorporarnos y hacernos formar parte de su cuerpo. Es decir, digan conmigo: Dios me hizo un creyente para conformarme como miembro de su cuerpo. ¿Entiende usted? Es cierto, individualmente yo soy cristiano, pero colectivamente yo soy un miembro. Y lo que estoy diciendo, por favor,
no lo menosprecie, y por eso hago una pausa y lo voy a repetir. Yo soy cristiano individualmente, pero colectivamente yo soy un miembro. Y todos los días yo debo entender que yo soy un miembro de Cristo. La iglesia no se trata de creyentes, la iglesia se trata de miembros. Lo que compone la iglesia, el cuerpo de Cristo, son miembros. ¿Por qué estoy diciendo esta frase? Por lo siguiente, porque precisamente cuando un cristiano, un creyente, no entiende que es un miembro del cuerpo de Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Que ese creyente se va a volver un egoísta y un independiente del cuerpo. Y va a pretender pensar que toda la vida cristiana trata de él. Y va a pensar que él es el centro de toda la operación de Dios. Pero cuando uno entiende que uno es un miembro de algo más grande que uno mismo, que es la iglesia, que es Cristo mismo, amén, entonces uno deja su vida individual, egoísta e independiente. Y entonces uno comienza a tomar las decisiones conforme ya no a mis anhelos, ya no a mis metas personales, sino al anhelo, a las metas personales de la cabeza de este cuerpo, el cual es Cristo. Es cuando yo entiendo que yo pertenezco a la iglesia, que yo soy miembro de una iglesia, es entonces cuando yo entonces puedo dejar el individualismo, dejar mi egoísmo y comenzar a trabajar en pro de ese cuerpo, amando ese cuerpo, protegiendo ese cuerpo. Y mis metas y mis anhelos personales, mi búsqueda futura personal, yo la someto a la voluntad de Dios, porque más que un cristiano soy un miembro. No solo yo tengo sueños, usted tiene sueños, amén. Usted se imagina el alboroto y la gran cantidad de errores que puede pasar en una iglesia si la iglesia tratara de cumplir los sueños de cada uno individualmente. En este momento hay 1,200 personas sentadas ahorita en el templo. ¿Usted se imagina que el enfoque de la iglesia de Cristo fuera cumplir el sueño y la meta de cada uno de ustedes? ¡Qué alboroto! ¿Qué alboroto habría? ¡Qué desorden! No, la iglesia no trata de los sueños individuales de cada cristiano. La iglesia trata de los sueños del único que es cabeza de la misma, de Jesucristo. Por lo tanto, ¿por qué estamos aquí? Porque cada uno de nosotros somete su voluntad, su sueño, su meta a Dios. Yo le aseguro que algunos de ustedes posiblemente vinieron este día porque alguien los invitó. Y tal vez usted quería estar en su casa viendo el partido, la liga española, la liga inglesa. O tal vez usted quería estar en la playa. Pero usted tuvo que renunciar a sus sueños personales. ¿Para qué? Para cumplir los sueños de ¿quién? De Cristo. Pero para los sueños de Cristo, ¿para con quién? Para con su iglesia. La iglesia no trata de creyentes. La iglesia trata de miembros. La iglesia la componen los miembros. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Y hasta que nosotros no nos veamos como miembros de un cuerpo, vamos a seguir pretendiendo que solo nosotros tenemos la habilidad y somos los especiales de Dios y somos los maduros. Cuando esto lo único que demuestra es nuestro egoísmo y nuestra inmadurez. ¿Por qué? Porque precisamente como dice el versículo, yo no sé si usted notó, dice, versículo 14 dice, 13, porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos ha sido beber de un mismo espíritu. Luego en Efesios 2 hay un pasaje muy similar a este que dice, miren conmigo, en Cristo Jesús ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay salvadoreños, ya no hay guatemaltecos, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que en Cristo Jesús todos somos uno, un nuevo hombre ante el mundo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén, mi familia. Amén. Es que cada miembro de nosotros tiene una función. Todos formamos parte del cuerpo, pero todos tenemos una función que cumplir. Pero yo entiendo que algunas de las funciones son más vistas que otras. Por ejemplo, y la misma Biblia lo dice, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en otra predicación de esta misma campaña, pero la Biblia dice que hay órganos, hay miembros que son un poco más deshonrosos
Y por eso los cubrimos con la ropa, dice. Pero no por eso son menos especiales ante los ojos de Dios. ¿Cuáles son los miembros que más se ven? Los ojos, las manos, la boca, la cabeza. Es lo que más se ve de una persona. Esos son los miembros más conocidos, pero no significa que sean los más importantes. Hay uno que no se ve, es importante, el corazón. Amén. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles? Si nosotros entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, significa que somos indivisibles. ¿Qué significa? Que yo necesito del cuerpo, pero que también el cuerpo necesita de mí. Como miembros todos somos importantes ante los ojos de Dios, cada uno de nosotros. Pero precisamente por eso es que cada uno de nosotros debe de entender que ya no hay llaneros solitarios, ya no hay individualistas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuántos pudieran estar aquí en esta mañana que con su familia y con sus hijos no vienen permanentemente en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes, pensando que son cristianos, ustedes no asisten a su iglesia local, no se congregan regularmente? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque usted no entiende que forma parte, que es miembro del cuerpo de Cristo. Porque si usted entendiera que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sabe qué entendemos? Que yo necesito congregarme. Yo necesito de mi cuerpo, yo necesito del cuerpo. Usted se imagina que la mano en este momento dijera, no te necesito, Javier, ¡pum!, y se saliera. Aparte que comenzaría a desangrar bastante, la mano, ¿qué le pasaría en cuestión de 2-3 minutos? Se muere. Porque todo miembro del cuerpo separado del cuerpo muere. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Por eso el cuerpo es indivisible. Usted necesita del cuerpo de Cristo. Usted necesita de los dones del cuerpo de Cristo. Usted necesita de las herramientas que Dios da al cuerpo de Cristo. Usted necesita de la función de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Para ser cristiano, para funcionar como creyente, para funcionar como miembro, usted necesita pertenecer y vivir en el cuerpo. Amén. Pero también significa que usted necesita dar al cuerpo. Y aquí viene un punto muy importante. Si hoy en día hay muchos cristianos egoístas en las iglesias que se sientan solo a recibir de la iglesia, y en ese recibimiento cuestionan muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no ponen otro aire acondicionado, pastor? Porque alguna vez se siente mucho calor. O ¿por qué, pastor, no hace tal cosa? O miren, ¿por qué no ponen otro tipo de personas adelante? Miren, ¿por qué pasaron la librería allá? ¿Por qué no la pusieron por acá? Y hay mucho cuestionamiento. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué el discipulado? ¿Por qué pusieron ese banner? ¿Por qué no lo pusieron naranja? ¿Por qué lo pusieron blanco? ¿Por qué? ¿Por qué fulano está predicando? ¿Por qué fulano lo pone? ¿Por qué es ese cuestionamiento que hacen personas en las iglesias? O esas sugerencias bajo una perspectiva crítica de las iglesias. ¿Sabe por qué pasa muy a menudo? Porque esa persona no ha entendido que él es miembro. Él viene como creyente. Demen. Va, pastor, fájese. Demen. ¿Por qué en la iglesia no se va a alimentar a todos los pobres del Salvador? Para eso es de ocupar el pisto en la iglesia. Pero no diezma, no ofrenda. ¿Por qué no él va y hace eso, pues? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él se ve a sí mismo como ¿qué? Como creyente, pero no se ve como... porque el miembro es diferente. Porque cuando un cristiano se ve como miembro, ¿sabe qué hace? Bueno, yo he visto que en la iglesia no se va a comer a todos los pobres de San Salvador. Así que él, como miembro del cuerpo, mire, pastor, ve, aquí están mis manos, aquí está mi pisto, aquí está mi familia. Pastor, bendígame y levantemos un ministerio que le dé de comer a los pobres. Perfecto, tú lo puedes dirigir. Sí, ok, démosle. El miembro no viene a exigir. El miembro, como es miembro, viene a ¿qué? A dar. Usted se imagina qué pasa cuando un miembro, qué pasa si mi mano en este momento, o mi boca, decidiera ella solita, independientemente, decir, mira, Javier, como tenés sed y no me estás dando agua ahorita, me voy a callar. ¿Quién sufre? Cuando un miembro
no se ve como miembro y no funciona como miembro, sino que solo espera recibir, pero no está dispuesto a dar, a funcionar como miembro, ¿quién sufre? Todo el que cuerpo. Entonces quiero que entienda algo. Una característica del cuerpo que es indivisible. ¿Qué significa eso? Que usted necesita del cuerpo, pero que el cuerpo lo necesita a usted. Usted necesita del cuerpo. ¿Cuántos cristianos son individualistas, pensando que ellos pueden hacer cualquier cosa? ¿Cuántas veces yo he tenido que pedirle consejo al cuerpo pastoral o a otras personas de la iglesia? Porque hay dones. Yo no puedo, ni por cerca pretendo ser la persona que más sabe. Es que, mire, por eso es que 1 Corintios 12, del 18 al 21 dice: Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Según qué? ¿Le agradó? Sigue. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del qué? ¿Sabe por qué hay algunos que no se sienten conectados con su iglesia local? Porque no se ven como cuerpo. No se ven como miembros, perdón. Piensan que ellos son los perfectos. Piensan que lo saben todo o lo tienen todo. Precisamente, si una persona lo supiera todo y lo tuviera todo, él no sería entonces el miembro. ¿Él sería qué? Cuerpo. Pero somos miembros. No somos el cuerpo. Todos formamos el cuerpo, pero yo no soy el cuerpo solo. Yo soy solo un miembro del cuerpo. Por lo tanto, si yo mismo no hago mi función que me corresponde a mí en la función que Dios me delegó, ¿sabe quién sufre? Todo el cuerpo. Pero es igual así con usted. ¿Cuántos de ustedes solo vienen a recibir? ¿O acaso Dios no le ha dado dones a usted? Talentos, bienes, inteligencia, experiencia. ¿No se ha dado cuenta que usted es un miembro? ¿Por qué no lo pone al servicio de Dios? Qué interesante, le voy a dar un ejemplo. La semana pasada en una predicación, no recuerdo cuál, yo le dije a la iglesia de que nosotros como colegio cristiano estamos trabajando, estamos implementando un sistema de gestión de calidad en el proceso de educación-aprendizaje, precisamente enseñanza-aprendizaje, en ISO 9001-2008. Vamos a ser el primer colegio en El Salvador que trabaja con un sistema de gestión de calidad. ¿Sabe qué significa eso? Que literalmente vamos a ser el mejor colegio en calidad de enseñanza. Ahí ya no es exageración de uno, sino que está comprobado. Desde parvularia. Por ejemplo, parte de eso es que a partir de los 2 años de edad en el colegio se da estimulación temprana. Eso no se da casi en ningún colegio. Aparte de eso, bueno, hay una gran cantidad de cosas que no me voy a dedicar en la mañana a decir eso, pero cuando yo anuncié todo eso y lo dije como un ejemplo en una predicación, una persona de la iglesia me dijo: mire, pastor, yo soy una persona experta en implementación de gestión de calidad. Quiero ofrecer mis servicios a eso. Quiero que entienda que eso es sumamente caro en El Salvador. Aquellos que saben de esto saben lo caro que es o no. ¿Quiénes saben de gestión de calidad? ¿Quiénes saben de eso? ¿Es caro o no es caro? Una certificación, ¿cuánto cuesta? $30,000, $40,000. Y esta persona me dijo: pastor, vengo a ofrecerle mis servicios. Ya hay una miembro de la iglesia que es el que nos está precisamente con su empresa asesorando y cubriendo esa gran cantidad de horas en el colegio. Pero ¿sabe por qué le comento todo esto? Porque todo eso es gracias a ¿qué? A que estas personas se ven a sí mismos como miembros de un cuerpo. Por lo tanto, sabe que lo que Dios nos da a uno es ¿para quién? Para todos. No es para mis hijos únicamente. Mire, usted se imagina si yo viera esta iglesia como un negocio personal. ¿Sabe qué pasaría? Que yo todo lo guardara y lo pondría al nombre de mis hijos. ¿Sabe a nombre de quién están todas las cosas de la iglesia? De la iglesia. Es una fundación sin fines de lucro, legalmente. Yo no tengo ahorros.
Si yo me muero ahora, el día de mañana el siguiente pastor tiene la libertad de echar a mi familia y no sostenerla. Tiene toda la libertad de hacerlo, que es lo que pasa en todas las iglesias. La semana pasada me hablaron, me invitaron a ayudar, me pidieron consejo a una iglesia, vino con toda su familia pastoral, porque el pastor de la iglesia murió y simplemente no dejó ordenado, y vinieron, el hermano del pastor, el hermano de sangre, viene y tomando la posición que no le corresponde a él, dice: yo voy a ser el pastor ahora. Y estaban echando a la señora que había pasado más de 25 años de ministerio a la par del pastor. 25 años de su vida. Y el hermano del pastor, hermano de sangre, no en Cristo, el hermano, del mismo vientre que la nana que lo tuvo, dice: hoy yo voy a ser el pastor. Y automáticamente, como quería poner a su esposa a dirigir muchas cosas, va, hoy la otra tú andate con tus hijos. Y la echaron. Ahí venía llorando con sus hijos. Y yo empecé: mira, hay que ver esto, hay que ver esto otro legal, le recomiendo esto, haga esto otro, ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque si uno no entiende que es miembro, uno no va a dejar las cosas a Dios. ¿Qué es lo que a mí me permite vivir tranquilamente a pesar de esas cosas que suceden en el mundo? Que yo sé que mis hijos lo guarda Dios, a mi esposa la guarda Dios. Pero todos somos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, usted tiene que entender que si usted es una persona que ya se volvió egoísta, que usted ya no le quiere servir a Dios, a su iglesia local donde usted se congrega, y usted solamente viene a recibir, es porque usted no ha entendido que usted es miembro. Es como que la mano diga: no, yo no voy a funcionar como mano, no quiero, pues, pa. Y se tuye la mano. ¿Qué va a hacer con la mano tullida, pues? Las dos manos se le tuyen. ¿Quién va a sufrir? Ya no va a poder comer igual, ya no va a poder manejar igual, ya no va a poder trabajar igual. ¿Usted se imagina las manos tullidas? Pues quiero que entienda que así sucede con algunos de ustedes, están tullidos. ¿Y sabe quién sufre? La iglesia. La iglesia. Usted debe cumplir su parte, su función en el cuerpo de Cristo. Esa es una característica del cuerpo. Amén. Y esa es la razón de esta gran campaña, el misterio de Cristo. La razón es poder entender el misterio, lo precioso, lo hermoso que es la iglesia y lo que significa pertenecer a la iglesia. Así que, mi familia, yo quiero invitarlo a usted a que no solamente esté agradecido con Dios por haberlo salvado, sino por haberlo hecho parte del cuerpo de Cristo. Ese egoísmo de aquellos que solo exigen y exigen pero no dan, eso solo demuestra que no se ven como miembros. Así que la tercera característica, porque obviamente dijimos que es indivisible, que es un organismo vivo, la tercera característica del misterio de Cristo es que la iglesia se edifica a sí misma. Al ser un organismo vivo, tenemos que entender que el cuerpo de Cristo, como su cuerpo, necesita ¿qué? Digan conmigo: ser cuidado, alimentado, protegido, edificado, fortalecido, ejercitado. Y esto solo es únicamente y exclusivamente a través de la congregación de los santos. ¿Por qué? Porque la iglesia solo es edificada a través de Cristo. Jesús dijo: y sobre esta roca, ¿qué dijo? Edificaré. La iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo solo es edificado por Cristo mismo. Por eso es que nosotros debemos entender que una característica de la iglesia como cuerpo de Cristo es que usted no va a ser edificado estando en su casa viendo televisión. Jamás. Al menos que vea Vida TV 424 por Claro. No. Usted jamás va a ser edificado estando sentado frente a un cine. Usted no va a ser edificado cuando usted va a la playa y aunque usted lleve prédica, aunque usted lleve lo que quiera, no va a ser edificado. El cristiano es edificado cuando, congregándose con los demás santos, nosotros mismos funcionando como cuerpo, nos alimentamos mediante el correcto funcionamiento de los miembros. ¿Sabe por qué le digo esto? No porque me lo invento, porque lo dice explícitamente la Escritura. ¿Dónde?
en Efesios 4, 15 al 16, dice así. Quiero que veamos esto bien interesante. Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ok, veamos un punto importante de este versículo. Dice la Biblia, luego de que dice, sino que hablando la verdad en amor, dice, Dios nos da un mandamiento como cuerpo, como iglesia. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para usted y para mí? Crecer. ¿Qué es lo que Dios nos ha ordenado? Crecer. ¿Qué es lo que Dios nos ha ordenado, iglesia? Crecer. Ahora, ¿en quién crecemos? ¿Sobre quién crece la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Claro, porque Cristo es nuestra sangre que corre por las venas del cuerpo mismo. Es Cristo que nos da el crecimiento. La iglesia, ser un organismo vivo compuesto por creyentes, significa que solo puede ser edificado por Cristo, por quien nos redimió. Ahora. Esa es una verdad, es un mandamiento. Dios le dice a cada uno de ustedes, crezcan, hijos. Crezca, iglesia, crece. ¿Cómo crece la iglesia? Dice luego, bueno, ¿cómo comienza diciendo el versículo? Sino que ¿qué? Hablando, ¿quién? Cada uno de nosotros hablando ¿qué? La verdad de Dios en amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia crece? Por medio de la palabra que todos predicamos. Porque Dios estableció dentro de su misterio algo. Que la manera en que como iglesia se edifica la iglesia es a través del correcto funcionamiento de sus miembros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que dice el 16? Después de que Dios da la orden, crezcan a la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Otra vez todo el 16, por favor. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Quién nos edifica a la iglesia? Cristo. Amén, mi familia. Ahora, ¿cómo Cristo lo hace? ¿Cómo Cristo edifica a su iglesia? Aquí está dando la respuesta el versículo. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y bien unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al ¿qué? Al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Qué pasa? ¿Qué produce el adecuado funcionamiento de Javier Domínguez, de David Salgado, de Héctor Rico, de Ingrid, de Carla, de Sandoval, de Juan Pérez, de María, de quien sea que esté aquí? Cuando todos funcionamos correctamente como miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Qué produce? Crecimiento. Cristo habita en mí. Cristo habita en usted, amén. Pero de nada sirve al cuerpo que Cristo habite en nosotros si no nos lo ministramos mutuamente. Cuando yo comienzo a funcionar como miembro del cuerpo, yo le estoy ministrando ¿a quién? A Cristo. Cuando usted está sirviéndole a Dios y funciona como miembro adecuadamente, usted me está ministrando ¿a quién? A Cristo. Nos estamos edificando en amor por medio de la palabra. Pero ¿quién está edificando al final de cuentas? Cristo. Cristo edifica su iglesia a través de los miembros. Y quiero que entienda cómo. A través del correcto, dice, del adecuado función. Una pregunta, ¿usted está funcionando adecuadamente? No le estoy preguntando si es miembro, porque creo que si usted es cristiano ya entendió que usted es miembro. La pregunta es, ¿usted está funcionando adecuadamente por el cual Dios lo colocó en su iglesia local? Mire, en todas las iglesias locales hay problemas. No hay ninguna iglesia perfecta, amén. Porque los miembros que la componen somos ¿qué? Imperfectos. Pero ¿sabe cuándo en una iglesia no hay crecimiento? No siempre es por culpa del pastor. Muchas veces es responsabilidad de los mismos miembros. Yo no voy a levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes están sirviéndole a Dios a través de su iglesia local? Porque si aquí hay personas sentadas que no le están sirviendo a Dios a través de su iglesia local, quiero que entienda que usted como miembro no está funcionando ¿qué?
adecuadamente. Y parte del retroceso o del estorbar el crecimiento de esta iglesia local es usted. Un pequeño ejemplo, solo uno. Pregúntele al que está a su lado, ¿dónde está tu invitado a esta campaña? Pregúntele. ¿Dónde está tu discípulo? Dígale. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es su función? En la semana, ¿para qué Dios lo dispersa? ¿Para quién? Iglesia, ay, no me quiere responder, vea. Se siente culpable. Vaya, mire, ¿para qué Dios nos dispersa en la semana? Para evangelizar. Haga su parte, hombre. Yo hice mi parte. Aquí está el sermón, se lo estamos predicando. En este momento sus hijos están siendo enseñados por maestros bien preparados allá abajo. Estamos en nuestra parte. ¿Y la suya? Si no hay funcionamiento adecuado de cada miembro, no crece el cuerpo, señores. No crece el cuerpo. Y quiero que entienda que por eso es rebeldía ante los ojos de Dios, porque Dios dio el mandamiento de crecer. Y para eso tiene que proveer los miembros la coyuntura. ¿Sabe usted lo que es eso? Es decir, quiero que entienda, o usted es un agente de división o usted es un agente de unión. El cuerpo crece cuando todos los órganos funcionan correctamente. A través de sus miembros que ofrecen coyuntura al cuerpo, que se van uniendo. Y en el momento del crecimiento comienzan a soportar el crecimiento y forman el cuerpo y va creciendo el cuerpo y los músculos son aferrados y los miembros siguen estando bajo las coyunturas unidos. La pregunta es, ¿usted está funcionando correctamente, que está ofreciendo coyuntura a esta iglesia local, o usted es un mutilador del cuerpo con su actitud y con su vida? No estoy exagerando, lea la Biblia. ¿Qué le pasa a las personas que sufren de enanismo? ¿Por qué nunca crecieron? Digan conmigo, un solo órgano. Digan conmigo, uno solo. No funcionó correctamente. ¿Entiende usted lo que está diciendo la Biblia? Quiero que entienda, o usted es una célula viva para esta iglesia, o usted es un cáncer. Pero para eso es esta campaña, para que tal vez, si Dios quiere, usted se pueda arrepentir de la vida que está llevando. Porque usted puede estar tranquilo con su vida, pero no significa que está dando fruto para Dios, señores. Y va a haber un día en que Dios le va a reclamar eso a usted y a sus hijos. Porque la Biblia está bien clara en eso. Ayer mis hijos me preguntaron, papá, mañana vamos a ir a la iglesia. Todo el día, le dije. Vaya, papá. Todo el día, hijos. Y es que como miembro del cuerpo, yo necesito del cuerpo, pero también usted necesita del cuerpo. Así que ame la iglesia local, ame su iglesia local, cuídela, cuide a los miembros, cuide a los líderes, cuide a sus pastores, cuide las instalaciones, provea para las mismas. Provea de amor, de recursos, de tiempo, de su experiencia. Mi familia, necesitamos del cuerpo, pero también necesitamos dar al cuerpo. Somos miembros. Amén, mi familia. Nosotros no solamente somos demandantes, somos dadores del cuerpo. Por eso, mire, es importante que la diferencia entre un niño espiritual y un maduro espiritual tiene que ver mucho con esto, con el entender la diferencia entre ser un simple creyente a ser miembro. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos congregarnos todo el tiempo? ¿Y por qué solo a través de la iglesia somos edificados? Porque ¿quién es la única organismo vivo en el mundo que tiene el mensaje de la verdad? La iglesia.
Usted nació por la verdad, pero usted se sostiene por la verdad. Cristo a usted lo salvó, amén. Pero ¿quién lo sostiene a usted? Cristo. ¿Quién lo santifica? Cristo. ¿Quién lo va a glorificar? Cristo, a través de su Espíritu Santo. Cristo, 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 Cristo. Usted y yo necesitamos a Jesús. Y el único lugar donde se nos predica de Jesús, bueno, si es que usted va a una iglesia donde le predican de Cristo, es la iglesia. Así que el tercer característica de la iglesia es que precisamente se edifica a sí misma. El cuarto elemento o cuarta característica de la iglesia como cuerpo de Cristo es que la iglesia de Cristo tiene un solo mensaje que darle al mundo, y es que Jesús es el Cristo, el Dios Salvador. Solo hay un solo mensaje. Nosotros no predicamos 2, 3 mensajes. Pablo le dice a Timoteo que si alguno no se conforma a las palabras de Cristo, este es un ignorante, mutilador del cuerpo, un divisor. Solo hay una sola meta, hay solo un solo mensaje que nosotros predicamos los cristianos. Y este mensaje es que Jesús es el Cristo, el Dios Salvador. Amén. Por lo tanto, asegúrese usted de congregarse en una iglesia en donde de verdad le prediquen a Cristo. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Usted, como un ser espiritual vivo, usted necesita ser edificado y ministrado a través de la palabra de Dios, que es espíritu y vida para su espíritu. Usted no crea que yendo a cualquier iglesia se va a edificar. Mire, usted puede ir a una iglesia en donde le hagan reír o llorar y no significa que usted fue edificado. Un pastor le puede contar anécdotas, cosas interesantes como supuestamente aplicar la palabra, pero eso no lo va a edificar. Le voy a dar un ejemplo. Quiero ver un ejemplo científico de lo que dije el culto pasado. Lo de la hamburguesa. Vale. ¿Saben ustedes? Vi una noticia bien interesante en una revista científica que dice que de las células madres de la vaca, eso ya fue creado, sacaron las células madres y ya crearon la primer hamburguesa de carne 100% de laboratorio, sacadas de las células madres de una vaca. Solo que no sabe hamburguesa porque le falta la grasa, solo es proteína. Entonces ahorita están haciendo el experimento de sacar de las mismas células la grasa para mezclarla y sacar la primera hamburguesa precisamente de las células madres de la vaca. Con esta hamburguesa lo que quieren hacer es tratar de erradicar la falta de alimentación en países en naciones y regiones como África y otros más en el mundo, porque es mucho más barato producir eso que mantener una vaca viva toda la vida y después matarla. ¿Eso es interesante o no? ¿Sí? ¿Lo edificó? ¿Lo va a edificar a usted? No. Pero hoy en día los cristianos, como no entienden que son miembros de un cuerpo vivo, les vale la iglesia a la cual escogen. Y no disciernen, porque no pueden discernir espiritualmente, que lo que les están dando no es palabra de Dios. Es comida, pero chatarra. Le voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo para que vea para que vea. A un hijo, los papás, ¿qué le recomienda que coman los hijos? ¿Comida saludable o churritos? ¿Por qué? Porque están en etapa de... Exactamente. Pues usted está en etapa de crecimiento todos los días. No puede comer chatarra. No puede. No puede. No puede. Por eso que yo tengo en los últimos 3 años he estado insistiendo en que usted tiene que discernir en qué iglesia se va a congregar. Porque una iglesia que no exalta la gloria de Jesús, que es su alimento espiritual, que es su vida, que es su todo, usted no va a ser edificado nunca. Va a saber más de la historia del pastor, de los errores del pastor, de los chistes del pastor. Va a saber de muchas cosas usted, pero no va a ser edificado. Porque no ha entendido que usted es un organismo vivo, miembro del cuerpo de Cristo. El único mensaje que predicamos del cuerpo de Cristo es Jesús. Y esto me lleva al quinto característica del cuerpo de Cristo. Tiene una sola meta el cuerpo de Jesús. El misterio de Cristo, que es la iglesia, tiene una tan sola meta. La meta es la gloria de Dios, glorificar a Dios.
La iglesia existe para darle la gloria a Dios. Dios es glorioso. Dios es glorioso. ¿Cuántos creen que Dios es glorioso? Pero precisamente Dios manifiesta su gloria a través de ¿qué? De la cruz. Amén. Mire, quiero que entendamos algo. ¿Qué significa que Dios es glorioso? Que Él es Dios. Significa que solo Él es omnipresente, omnipotente. Amén. Entonces, ¿cómo se le da gloria a Dios? Cuando yo hago algo o digo algo, fíjese bien, y eso que yo digo o hago hace que el conocimiento en esa persona de Dios crezca, eso glorifica a Dios. Pero si yo algo digo y hago algo, pero eso no edificó, es decir, no hizo crecer el conocimiento de algún atributo de Dios, eso no glorificó a Dios. Dios es glorioso. ¿Y qué significa eso? De que Dios, por ser glorioso, Él va a manifestar su gloria al mundo. Pero Dios ha escogido ahora que los mayordomos de su gloria en el mundo seamos la iglesia. Y se requiere que cada mayordomo sea encontrado, dice la Biblia, fiel. ¿Qué es lo que Dios va a requerir? Que cada mayordomo sea encontrado fiel en expresar esta gloria de Dios, esta hermosura de Dios. Por lo tanto, la única meta de la iglesia en todo el mundo es glorificar a Dios. Glorificar a Dios mediante la obediencia a la palabra. Efesios 1:12 dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué Dios nos salvó? Para alabar la gloria de Él. Mi familia, si usted no entiende que usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted nunca va a entender que usted existe para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que cuida que ¿sabe qué es lo que hace que usted y yo cuidemos nuestro andar, nuestro lenguaje, las amistades con las cuales nos reunimos, las decisiones que tomamos con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestro matrimonio? ¿Sabe qué es lo que va a determinar el cuidado de nuestra vida? El entender que fuimos creados para la gloria de Dios. Cuando uno entiende que uno vive para la gloria de Dios, todo nuestro andar va a cambiar. Todo. Porque uno no lo hace para ganar la salvación. Eso es legalismo. Uno lo hace para que Dios sea glorificado. Y a mí no me molesta morir a mí mismo, a ciertos deseos que tengo, porque Dios va a ser glorificado. ¿Cuántas cosas yo no quisiera hacer? Olvídese. ¿Cuántas cosas? Desde tirarme en paracaídas y locuras así, deportes extremos y locuras. No me queda tiempo. No es mi función, no es mi vida. Tengo que morir a mis gustos personales, pero también usted. Amén. ¿Y por qué lo hacemos? Para gloria de Dios. Entonces, solo quiero terminar con un punto entonces. Si el misterio de Cristo, pastor, es la iglesia, y la iglesia existe para dar la gloria a Dios, y es el único lugar donde yo puedo ser edificado, y es el único organismo vivo que puede salvar al mundo a través del mensaje del Evangelio de Jesús, ¿cómo puedo pertenecer a la iglesia? ¿Cómo puedo pertenecer a la iglesia de Cristo? No es naciendo en un hogar cristiano, no es congregándose en una iglesia que usted va a pertenecer o a ser miembro del cuerpo de Cristo. Oiga bien, no es congregándose. ¿Cómo usted puede llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo? El día en que usted se rinda a Jesús. ¿Qué significa eso? Que usted le pida perdón a Jesús por sus pecados y que usted reconozca y crea que Él es el único Dios salvador que hay en el mundo. En otras palabras, se pertenece al cuerpo de Cristo únicamente a aquellos que son regenerados, salvados por la sangre del Cordero. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Pertenezca a la iglesia. ¿Usted quiere ser edificado? Pertenezca a la iglesia. ¿Quiere crecer? Pertenezca a la iglesia. ¿Quiere ser enriquecido con las riquezas de Cristo? Pertenezca a la iglesia. ¿Cómo pertenecer? Arrepiente de sus pecados y crea y confiese que Jesús es su Dios salvador. Y entonces vendrá a formar parte de la gran familia de Dios, su iglesia. Mi familia, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Usted se imagina que en este momento, hoy, este día, en muchas partes del mundo, hay algunos pastores que están profetizando en el nombre de Jesús, otros que están echando demonios en nombre de Jesús, otros que están haciendo muchos milagros, pero que ante los ojos de Dios ni siquiera son cristianos. ¿Usted se imagina eso? ¡Qué terrible! Es lo que está diciendo Jesús. Usted va a una iglesia donde le enseñan a decirle Señor, Señor Jehová, a Dios. Eso no lo convierte en miembro, aunque lo diga. ¿Por qué? Jesús les dice: entonces les protestaré, nunca que os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta no es si usted conoce a Jesús, porque, perdóneme, en un país como el nuestro, en Latinoamérica, ¿quién no conoce de Jesús? La pregunta no es si usted conoce a Jesús, la pregunta es si Jesús lo conoce a usted. Si Él lo conoce a usted, si Él lo ha salvado a usted, si Él lo ha redimido. Porque si Él lo ha salvado a usted y lo ha redimido, usted es mi hermano, yo soy su hermano, y juntos la iglesia de Cristo. Amén, mi familia. Solo a través de Cristo, solo a través de Cristo pertenecemos al cuerpo de Él. Amén. Así que hay una manera de tal vez recordar todo lo que hemos hablado en esta mañana, muy simple. Digan conmigo: por medio de la iglesia. Voy a pedirle a todos que hagan, no se sienta que hagan el ridículo, pero hagan conmigo esto, señalen hacia afuera, señalen hacia afuera. Digan conmigo: por medio de la iglesia, el mundo es evangelizado. Ven a mí. El cristiano es edificado y Dios es glorificado. Amén, mi familia. Es por medio de la iglesia únicamente. No hay otra manera. Una vez más, por medio de la iglesia, el mundo es evangelizado, los cristianos somos edificados y nuestro Dios es glorificado. Solo es por medio de la iglesia. Ese es el misterio de Cristo, que vivimos para su gloria y vamos a morir para su gloria y vamos a existir para su gloria. Vamos a orar.